ver tu presencia y sentir tu presencia en este lugar, Señor. Agradecemos por la vida de cada uno de los que están en este lugar, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque siendo seres tripartitas, Señor, necesitamos salud física, emocional y espiritual, Señor. Yo te agradezco en el nombre de Jesús por cada uno de los que estamos en este lugar y porque sabemos y entendemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, Señor. Y porque sabemos, amado Dios, que como somos una familia te servimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos, Señor. Por favor, Señor, danos el valor de apartarnos del pecado y honrar la santidad delante de tu presencia, Señor, y de las personas que nos rodean, Dios. Ayúdanos a mantenernos puros como familia para honrar tu nombre, en el nombre de Jesús, porque estamos en tu presencia, Señor, y en tu presencia hay plenitud de gozo, amado Dios. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Dar un aplauso en esta tarde al Señor. Qué bueno que estás aquí. Los niños pueden pasar a su clase. Nada más si nos ayudan a mover el escritorio, por favor. Bueno, sí, bueno, sí, ahí está, gracias. Bien. Pues, ¿cómo están? Me da mucho gusto verles. Gracias por poner como prioridad a Dios en este día. Y quiero decirte que el ambiente se torna, ¿verdad?, cada vez más pesado, cada vez más complejo, pero sabiendo tú y yo las prioridades que debemos de poner como práctica, no importa qué ambiente sea, si tú y yo escogemos la prioridad que es Dios en medio de nuestras actividades, todo lo demás, amado, todo lo demás no va a tener problema, en el nombre de Jesús. Pues bueno, vamos a recordar un poquito acerca del balance que vimos la semana pasada, porque es importante que debemos de mantener en nuestra vida el balance, ¿verdad? Y en cada área importante también, y es mantener este balance, debemos de mantenerlo en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra vida, en tanto en lo físico y en lo espiritual, ¿verdad? Y está claro que nos ayudará a mantener una salud estable cuando mantenemos también una alimentación sana, ¿verdad? Pero sabemos que aquí todos nos cuidamos. Entonces, pues, te encuentras a alguien, ya le dices de la alimentación balanceada. Porque, amados, en un cuerpo sano no puede haber un espíritu enfermo, o bueno, sí puede existir, pero va a tener muchos problemas también, ¿verdad? Y pues creo que en su totalidad creo que funciona correctamente un cuerpo sano espiritualmente y físicamente. ¿Por qué? Porque está en balance, y eso no es nuevo porque lo vimos en todos lados, ¿verdad? Y entonces el balance que Dios quiere que tengamos, recordando un poquito, debemos de mantener nuestra vida bajo su dominio. Si tú quieres tener un balance en tu cuerpo físico y en tu espíritu, debes de mantener una relación con Dios, pero que Él domine esa relación y tu vida. Si no, va a haber hoyos, va a haber más problemas, va a haber desesperación y va a llegar un momento que nos vamos a enfermar, ¿verdad? Porque Dios puede actuar en cualquier área de nuestra vida. De esta forma nos vamos a mantener firmes, ¿se acuerdan? En la cuerda floja. Cuando se nos presente esa cuerda, tú y yo vamos a poder cruzarla sin problema. Y es que es allí donde, como ejemplo, en este tiempo que vemos
que mucha gente está parada en la cuerda floja porque tiene un familiar, tiene un vecino, tiene un tío, tiene una suegra, tiene alguien enfermo. Y entonces empiezan a entrar temores a la vida de esas personas y en esa cuerda floja empiezan a tambalearse porque no saben, la mayoría, o esperemos que sean los menos, no saben que Dios puede darnos ese balance para pasar esa cuerda y pasarla de una forma exitosa, además, ¿verdad? Sin perder el balance, porque Dios nos advierte en Proverbios 25-28, te lo leo, no lo busques. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un hombre que no tiene límites, que no tiene balance en su vida, es como dice la palabra, que es como una ciudad sin muro, una ciudad derribada y sin muro. En la versión internacional dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y podemos ver que cuando no existe un dominio en el corazón del hombre, empieza a haber muchos problemas en la alimentación, en lo espiritual, en los vicios, empieza a haber problemas. Y seguramente esas personas no van a tener un final feliz, ¿verdad? ¿Cuántos casos conocemos? Pues que han estado en esa circunstancia y llegan a morir esas personas. Entonces, decíamos de la ciudad amurallada, ¿verdad? Pero antes de pasar a este punto de la ciudad amurallada, veíamos la semana pasada que en la antigüedad las ciudades estaban amuralladas con muros muy, muy grandes y anchos para proteger a la ciudad. Era un límite que tenían tanto los de adentro para salir como los de fuera para entrar. Pero ese muro de protección era para guardar a esas personas de la ciudad. Entonces, por eso dice la Escritura en Proverbios que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, ese muro, amados, porque una ciudad sin murallas, un corazón sin límites, va a terminar seguramente dando prioridad a las cosas que más le interesan, metiéndonos ya un poco en lo que son las prioridades. Alguien que no tiene límites empieza a darle prioridades a las cosas que menos prioridades debería de tener en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Y pues, si ese corazón, mira, no hay prioridades bien definidas en cuanto a quién es Dios, y que Dios debe de regir tu vida laboral, tu vida secular, por decirlo de alguna forma, tu vida diaria, como la vida de la iglesia, esas personas empiezan a dar prioridades a las cosas que más le interesan, ¿verdad? Y pues quizá esas personas tengan apartado un domingo para Dios, cuando no existen las prioridades correctas de quién es Dios en la vida. Y si tienen ese domingo para Dios, fíjate bien, si tienen ese domingo para Dios, Dios va a tener que apurarse en la prédica, ¿verdad? Porque hay que ir a ver el partido de la selección. Y esos partidos se ven cada mundial o cada que hay Juegos Olímpicos. Así es que si quieres que vaya el domingo, te vas a tener que apurar, ¿verdad? Porque tengo que ver el partido de la selección. Y eso es muy serio, amado. Porque empezamos a poner prioridades distintas o dejando a un lado a Dios y empiezas a ocuparte, empezamos a ocuparnos de otras cosas que no son Dios. Empezamos a poner a Dios en cierta circunstancia y en ciertos lugares en nuestra vida que empezamos a tener problemas. Cuando ponen la Cruz Azul al América primero ya perdimos, ¿verdad? Entonces, amado, ¿qué es una prioridad? Fíjate bien, y de veras que vemos tantas situaciones. Esta semana estuvo bombardeada de situaciones en la iglesia, en ti y en mí, como iglesia. ¿Por qué? Pues porque los demonios no están contentos con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Viene suegra con COVID y mi esposa tiene que ir a cuidarla porque no hay quien la cuide,
y orando porque mi esposa esté bien guardada. Una de mis hermanas está mal del hígado, la que cuidaba a mi mamá, entonces vamos a tener que ver qué se va a hacer. O sea, una serie, en mi caso, de cosas y cuestiones que de veras, amado, si yo no tuviera bien establecida la prioridad que es Dios, yo estuviera con mi esposa ahorita cuidando a mi suegra. Y a hermana Rosy, Javier, Michu, encárguense de la reunión. ¿Cuál es la prioridad entonces de un pastor? Empezar a entrar en preocupaciones, estoy hablando de mi ejemplo, empezar a entrar en preocupaciones, porque aquí entran muchas preocupaciones, amado, y estamos hablando de prioridades. Dinero extra, primero, ¿verdad? Hablando en cuestiones de necesidad, dinero extra, tener que estar, mi esposa, oye, ¿me traes esto? Vamos, gasolina, comida para 2 casas, ¿verdad? Estar pensando, le decía a Javi que mi esposa iba a predicar hoy esto, y me dice, y vemos el viernes, le digo, no, pues déjame. Entonces yo nada más tenía un cachito así de viernes y el sábado para prepararla, porque yo no le digo, a ver, déjame ver, revisarte, a ver si vas a hablar, ¿no? Lo que Dios le dé, ella habla. Entonces, otra cosa, pero Dios es tan bueno y sabe que la prioridad de mi corazón es la iglesia, es las cosas de Él. Obviamente, como lo hemos dicho y lo hemos visto, no voy a abandonar a mi esposa en esta situación porque hay que tener un balance. Por eso empecé a hablarles de balance. Me manda un mensaje ayer y me dice, ¿qué necesita, pastor? Y dije, órale, y mi mente estaba en eso, en serio. Y le dije, mira, amada hermana, necesito comprar 5 cajas de un medicamento. Y no sé si tenga tu esposo. Me dice, no, pero ahorita yo se lo consigo. Dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Me dice, no, mejor le deposito el dinero. Ya me hizo un traspaso de dinero. Y así ha habido, ahí van. Y digo, no, créeme, amado, no te estoy diciendo esto para que, o porque yo quiera que sea lo mismo, pero las prioridades. Me sentí cuidado por esa persona, ¿verdad? Hay unos amados hermanos que, pastor, ¿cómo está? Y me mandan un texto, pastor, esto, y es un texto. Y no se preocupe, todo va a ser, y eso, amado, te hace sentir bien, ¿verdad? Te hace sentir bien porque yo sé que no estamos solos. En primera, porque Dios está con nosotros, hablando de prioridades que tenemos hacia Dios. Y en segunda, porque ustedes nos aman, ¿verdad? Ustedes nos aman. Y entonces, amado, esa es la prioridad en mi vida. Yo sé que hay necesidad en casa de mi madre también, hay necesidad en casa de mi suegra con mi esposa ya, porque aparte el doctor le dijo que tuviera mucho cuidado por el hipotiroidismo que tenía en el nombre de Jesús mi esposa, ¿verdad? Que tenía. Y pues dices tú, híjole, pero Dios está ahí. Y yo sé que si nos ocupamos de Dios, no va a pasar nada. Porque Él me dijo una vez, mientras tú te ocupes de mis asuntos, yo me ocupo de los míos. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, amado, ¿qué es prioridad? Entrando balance y el tema de prioridad. ¿Qué es prioridad? ¿Cómo se define prioridad? Es preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Mi prioridad es Dios sobre todas las cosas y ahorita vamos a ver por qué. Créanme que no estoy exagerando cuando digo Dios es mi primera prioridad. Y yo sé que también es la tuya. Dile al que está a tu lado, Dios es mi prioridad. Entonces la preferencia que una persona tiene sobre otra o sobre otra cosa. Y también se define como predilección, como inclinación o como favoritismo. Predilección, inclinación o favoritismo. Entonces, miren lo que dijo un escritor alguna vez. Escribió en uno de sus ensayos y aseveró haber descubierto el común denominador del éxito. ¿Cuál es el común denominador del éxito según tu percepción? ¿Qué sería que mi negocio prospere? Dios, indudable, ¿verdad? Pero hay otras cosas, hablando en el medio secular. Dice que el común denominador del éxito, y él dice que lo llegó a constatar,
que este común denominador que compartían todas las personas exitosas era poner en primer lugar lo primero. Poner en primer lugar lo primero. En este caso, Javier dice Dios es el dueño del negocio, ¿verdad? Hay que poner en primer lugar lo primero para un negocio exitoso. Este escritor descubrió que no se trataba del trabajo duro, la buena suerte o la habilidad en las relaciones humanas, aunque esto, poniéndolo en un balance, tiene también mucho que ver porque suma estos puntos, los recursos humanos, el dinero, etc. Pero eso no es lo que ellos ponían como primer punto para decir esta es la base del éxito. Ponían en primer lugar lo primero, y esto es revelado individualmente, ¿verdad? Como te dije, estos puntos no son definitivos para alcanzar el éxito y los objetivos que se tienen en un negocio. El secreto según enfatizando la idea, este escritor es lo primero, y así se llama la prédica. Lo primero es lo primero. Dile al que está a tu lado, lo primero es lo primero. Entonces, una prioridad en la vida diaria, en tu vida diaria, una prioridad que te sugiero que puedes tener para una persona normal y balanceada es Dios, su cónyuge y sus hijos. Dios, su cónyuge y sus hijos, ¿verdad? En este caso es de una vida normal fuera de la iglesia. Dios, cónyuge y tus hijos. No puedes sacar a Dios de tu vida cuando te vas de aquí, por si no ya no va a funcionar, ¿verdad? Y en tu trabajo, ¿cuál sería? En el área laboral sería Dios y tu trabajo, como diciendo una ley. Y eso es básico, amado, porque cuando tú pones a Dios primero en tu trabajo, todas las cosas van a salir bien, ¿verdad? Todas las cosas, y te lo aseguro por propia experiencia. Yo antes de llegar a mi trabajo, y en mi trabajo yo decía, Señor, dame sabiduría e inteligencia para desarrollarme como tú quieres y la forma en que mis jefes necesitan que yo me desarrolle. Y salía bien el trabajo. Dios como primero, como prioridad, ¿verdad? Y recordemos, como les dije, que todo tiene un balance, porque si queremos que funcione correctamente nuestra vida en cada área, si tú quieres que en tu vida de la iglesia y en tu vida laboral, tu vida diaria funcione, no debes de sacar a Dios de ella. No debes de sacar a Dios de ella. Quizá tú me puedas decir, es que yo conozco mucha gente exitosa y con mucho dinero y no tiene a Dios. Yo conozco muchos también y acaban solos, acaban tristes. Y dice la Biblia que si Dios es el que te prospera y es Dios el que te provee, no va a añadir tristeza con la riqueza. O sea, vas a ser un viejito feliz y pesudo, ¿verdad? Yo quiero ser un viejito feliz y pesudo, aunque me falten muchísimos años todavía, ¿verdad? No como ciertas personas que están aquí, que ya les falta poquito para ser iglesia. Miren lo que dice acerca de lo laboral, amigos, acerca de lo laboral, cómo Dios nos aconseja también acerca de lo laboral cuando pones a Él como prioridad. Proverbios 16:3, vamos ahí. Cuando te diga vamos ahí es porque le voy a echar un trago al café. Proverbios 16:3. Y ve qué precioso Dios. Y di, los que no vinieron, repite conmigo, los que no vinieron, se lo perdieron. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, encomienda a Dios tus obras. ¿Y tus pensamientos qué dice? Serán afirmados, serán firmes, serán puestos en un buen cimiento. La roca va a estar
abajo de esas obras, ¿verdad? La versión del lenguaje sencillo dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Tienes proyectos? Ponlo a Dios. ¿Tienes anhelos? Ponlos bajo la visión de Dios. ¿Tienes sueños? Ponlos delante de Dios. Porque dice aquí que lo encomiendes a Él y esas obras o esos sueños se cumplirán. ¿Y cómo tú me puedes decir que obras se refiere a las cosas que regularmente hacemos? Que no se refieren a las cosas que hacemos aquí en la iglesia. Pues obras viene del hebreo masé, con doble E y acento en la última E, masé. Y ahí esa palabra se puede o se define por la raíz griega, por la raíz hebrea que tiene. Dice que obras se traduce como arte. ¿Hay gente que hace arte? Sí. Por ejemplo, los muchachos en alabanza hacen arte tocando, ¿verdad? Y si trabajaran secularmente tocando instrumentos, es un arte también. Dice también que obra se refiere a hacienda, o sea, a la hacienda, a la tierra, a tener tu ganado, tu hacienda, tus vacas, todo eso también se refiere a obras. Dice que hechuras, haces o no la comida, las hermanas o los hermanos que guisan, ¿verdad? Labrar, obra, oficio. Tienes un oficio, eres carpintero, etcétera. Ponlo delante de Dios y Él va a hacer que prospere ese negocio. Obras. También fíjate cómo obras en el hebreo, en esta palabra, se refiere a pastelería. ¿Y eso a poco es de la iglesia? Pues no, ¿verdad? Porque pastelería, por ejemplo, el cake boss, dice, ¿quién sabe quién es ese? Pero es alguien que hace unos pasteles en Nueva York muy ricos, que hasta salen en la tele. Pero ¿cuántos pasteleros conoces? Muchos, pues, que hacen cupcakes o de las panaderías que están aquí alrededor, ¿verdad? Pastelería, trabajar o trabajo. Pon al Señor todos tus pasteles y Él los va a hacer prosperar. Por eso decíamos que cuando el Señor prospera hasta vendiendo gelatinas, puedes prosperar, ¿verdad? Y no me refiero a caer en, pues hay un negocito triste, pobrecito de gelatina. No, amado, no hay que pensar así tampoco, ¿verdad? No hay que pensar así. Entonces, amados, nosotros como hijos debemos mantener la total claridad que se basa en la palabra de Dios para poder sostener a Dios como prioridad, ¿verdad? Como lo hemos dicho, mira, y tristemente, cuando se hacen convocaciones de que viene, no sé quién, que invita, porque muchos que conozco lo hacían, invitar a alguien importante que venga a predicar aquí, importante, porque es el profeta del momento. Estuviera yendo esto, ¿no? Estuviera yendo. O traer a Hillsong. Estuviera yendo esto. ¿Qué tiene Hillsong que no tenga Josué e Ilse y los que cantan? ¿Qué tiene? Más unción, un Espíritu Santo más elevado. Pues tendrán dinero, pero ¿de qué sirve si no ministran? ¿Verdad? Conozco a alguien, una persona, bueno, no la conozco, sé de alguien, una persona que predica, que son multitudes, que su iglesia es tan grande como la Arena Ciudad de México o la Arena Monterrey. Yo las he visto solamente en la tele, que contrata músicos que no son cristianos para ministrar de una forma excelente. ¿Qué van a ministrar si no tienen un corazón para Dios? Prioridades. Yo quiero que este lugar esté lleno, pero de gente que su corazón esté entregada a Dios completamente, no a medias, ¿verdad? No a medias, que ni siquiera la enfermedad los detenga. Obviamente, tenemos que ver, ¿verdad?, su balance para esto, ¿verdad? Entonces, mira, debemos de mantener la total claridad que se basa en la palabra de Dios para que nuestras prioridades sean las correctas. Y a su vez la palabra de Dios, cuando mantenemos esta claridad en la palabra y decimos la palabra me va a regir,
A su vez, la palabra de Dios nos va a marcar la forma idónea y adecuada de establecer nuestras prioridades de la forma ordenada que Dios quiere que las tengamos. Cuando tú mantienes una relación, tú dices: Señor, yo baso mis decisiones en la palabra. La misma palabra de Dios te va a marcar la forma idónea y adecuada de tú empezar a separar tus prioridades. Y establecer nuevas prioridades depende de lo que Dios quiera que tú hagas en tu vida de desarrollo, ¿verdad? Pero también debes de saber, amado hermano, que alterar este orden de prioridades va a afectar y va a impedir que recibas la bendición de Dios con toda su plenitud. Cuando tú y yo no ponemos a Dios como prioridad y Dios no te dice cómo separar tus prioridades y cómo acomodarlas, seguramente cuando tú y yo alteramos ese orden, nos va a impedir recibir la bendición de Dios como Él quiere que la tengamos, ¿verdad? Cuando dices: no, yo prefiero mejor, en vez de poner a Dios como mi prioridad, va a ser mi trabajo porque es Él que me sostiene. Pues a lo mejor sí te va a sostener de una forma buena, pero no va a tener un buen fin, seguramente, ¿verdad? Va a empezar a haber otros huecos ahí que se empiezan a abrir, porque cuando tú te dedicas completamente al trabajo y sacas a Dios de tu vida, hasta de la familia te olvidas, o se olvida la gente, por trabajar tanto y proveer a la familia de lo que necesita, que a veces en eso desmedido de provisión a la familia empezamos a perder dimensiones y los hijos empiezan a creer que merecen todo, como ejemplo de una desviación, y empiezan a desviarse. Como lo tienen todo fácil y no hay un balance, empieza a haber desviaciones. Entonces ya ven cómo tenemos que poner a Dios como prioridad para que esa plenitud de bendición, y no alteremos el orden que Dios quiere que tengamos, no tenga problema, ¿verdad? Entonces, resumiendo esta idea que acabamos de hablar, vamos a elegir correctamente. Fíjate, graba esto en tu corazón. Vamos a elegir correctamente y tener claridad en la palabra de Dios, para entonces poder establecer en nuestra vida las prioridades correctas. Se los repito, vamos a elegir correctamente y tener claridad en la palabra de Dios, para entonces poder establecer en nuestra vida las prioridades correctas. Si tú y yo estamos fallando en algo ahí que se está fugando, ¿verdad? Alguna cosa en tu vida o en tu matrimonio, busca qué es lo que estás poniendo como prioridad. ¿Qué es lo que está fallando que tú estás poniendo en primer lugar en tu vida? Y si no es Dios, pues hay que revisarlo, ¿verdad? Entonces, dile al que está a tu lado: quiero funcionar mejor. Entonces, priorizando en el fundamento correcto, según la palabra de Dios, vamos a ver unos puntos. El primero, y es el que debe de regir si tú quieres que tu vida marche correctamente, es que Dios debe ser el primer lugar en tu vida. Dile al que está a tu lado: my first. Para los que no saben inglés, es mi primero. My first. Éxodo 20:3, y aquí vamos a ver por qué a Dios le interesa que tú y yo tengamos a Él como primer lugar en nuestra vida. Éxodo 20:3. Éxodo 20:3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mira, esto es interesante. ¿Por qué Dios dijo eso? Éxodo 20:3. Éxodo 20:3. ¿Por qué dijo eso Dios? ¿Qué podemos aprender de no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Qué dijo Dios al pueblo de Israel? Esta orden de parte de Dios fue difícil de aceptar para el pueblo. Desde ese punto, desde esa vez que Dios lo dijo. Pero si no aprendieron que el Dios que los sacó de Egipto era el único Dios verdadero, entonces no podrían ser su pueblo.
Dios los saca de Egipto, pero ya sabían que Dios tenía que ser su prioridad, que Dios tenía que ser el primero. Ellos, al no caer en su corazón que tenía que ser el primero, por eso, amados hermanos, empezaron en el desierto a decir: es que estábamos mejor siendo esclavos, es que allá comíamos carne, es que allí teníamos un techo seguro, porque no tenían puesto a Dios como su prioridad, ¿verdad? Por eso es que Dios dijo que Él tenía que ser el primero en la vida, en su vida. Esto, mira, amado, sin importar, ellos seguramente cumplían con los demás mandamientos: no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, los que vienen ahí en Éxodo 20, ¿verdad? Y eso, amado, si no priorizaban como primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, de nada les servía cumplir con los demás. De nada les servía, ¿verdad? Dijo Dios que era el primer mandamiento y enfatizó este mandamiento como el primer mandamiento y mucho más poderoso y primero que ningún otro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque seguro estaba Dios, fíjense, seguro, y Dios sabía que tanto a ti como a mí nos iba a costar ponerle como prioridad en nuestra vida. No me respondas, pero ¿realmente Dios es prioridad en tu vida? No me respondas, tú ahí solito con Dios. No me respondas, ¿verdad? Y mira, actualmente podemos permitir que muchas cosas se conviertan en nuestros dioses en nosotros. Muchas cosas lo podemos nosotros permitir. Que muchas cosas se conviertan en tu Dios y en mi Dios. Pero, ¿qué es? ¿Qué? Tú me puedes decir: a ver, pastor, es que ¿cómo crees si yo amo a Dios y yo no tengo ídolos? Porque los ídolos solamente los otros que están por allá. Yo no tengo ídolos. ¿Sí o no? En el ámbito cristiano se escucha mucho eso. No, yo no adoro a ídolos. Entonces, ¿cómo es que Dios sabe que tú y yo a veces ponemos como prioridad otras cosas? ¿Qué son? ¿Qué son? El dinero, la fama, el trabajo, el placer y un enemigo que tienes adentro de tu bolsa: el celular. Dice: ¿se la caray? ¿Verdad que no necesitan ser como los ídolos que conocemos? No, es que yo no voy el domingo porque tengo que trabajar. Y si no, me muero de hambre. Y entonces, ¿cómo dice Dios? Que Él provee a los lirios y a los pajaritos y los viste mejor que los hombres. No, es que esta clientita nada más puede los domingos ponerse uñas. Por eso no voy el domingo, porque esta clientita nada más los domingos. Pues le dices a esa clientita que el domingo en la tarde o el lunes en la mañana. Digo, no estoy hablando de nadie que ponga, para que no vean ni a Joana ni a Ángeles. Que luego voltean así: ay, esas hermanas. Qué bárbaras, ¿verdad? ¿A poco no? Estas cosas que mencionamos se convierten en ídolos para nosotros, ¿verdad? Se pueden convertir. Y esto, amado, puede convertirse en Dios cuando nos concentramos demasiado en ellos, poniendo el equilibrio en la cuerda floja, ¿verdad? Y equivocadamente pensamos que esto nos dará identidad, seguridad y significado. Y eso no es cierto, ¿verdad? Seguramente tú y yo no pensamos más bien, ni comenzamos con intención de adorar esas cosas. Porque yo quiero ver que te quiten el celular unas 3 horas. Mi hermana Leti dice: quítenmelo todo el día. Pero a ver, los más jóvenes: no, yo sin el celular no puedo vivir. Dice: no. No es cierto, no dice eso.
de veras, hay gente que está hablando, están en la mesa como familia y nada más ven la lucecita que se prende y están nosotros ahí y empiezan a perderlos. Ay, es que era importante contestar. Pues espérate. Prioridades. Primero la familia, después el celular, ¿verdad? Yo vi, hermanos, y me dijeron por ahí, en las prédicas, viendo el partido de fútbol, mientras el pastor ahí desgañotándose y el esfuerzo de toda la semana para traer un buen alimento, y el hermano viendo el... No es ni Javier, ni Eusebio, ni mi hermano Gus, ni Mitsuo, ni Daniel, no son ellos. José, todavía no lo conozco, si le va a la América o no. Pero sí, hermanos, prioridades, ¿verdad? Prioridades. Entonces, amado, yo sé que tú y yo no estamos con la intención de adorar esos ídolos, ¿verdad? O esas cosas. Pero mira, al pasar del tiempo, si no están nuestras prioridades bien definidas, estas cosas tarde o temprano van a llegar a ocupar nuestra mente, nuestra alma y nuestras propias vidas, ¿verdad? Y pueden llegar a convertirse en dioses que al final van a controlar nuestros pensamientos y se van a robar nuestras energías, ¿verdad? ¿Cuál es entonces lo que debemos de permitir en nuestra vida? ¿Qué prioridades debemos de tener? Lo repito, debemos de permitir que Dios tenga el lugar central. El lugar central. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Estás en medio de una crisis que ahorita está muy de moda o que está muy visto, una crisis de enfermedad. Imagínate que tú estás en el extremo de la cuerda y tienes que pasar tú ese trance de enfermedad. Te paras en la cuerda floja y empiezas a avanzar. Tienes que pasarlo a fuerza, porque ni modo que nos desaparezcamos y la enfermedad se vaya. Pero tenemos que pasarlo. Al pasarlo, tú y yo empezamos a avanzar y en medio empezamos a ver el precipicio. Muerte, falta económica, que se va a quedar sin trabajo, que se me va a morir, que me voy a morir y que no sé qué, y que la intubación y empezamos a tambalearnos con el peligro de caernos hacia un lado o hacia el otro. Si tú tienes y yo tenemos que poner a Dios como prioridad, ¿cuál va a ser el centro que te va a sostener? El temor, la duda, lo que hemos visto en las noticias, ¿eso te va a sostener? Nos va a tirar. Pero si tú y yo ponemos a Dios en el centro de nuestro equilibrio, como los malabaristas, la vara, que es su equilibrio, y ellos ponen la confianza a veces en esa vara o en sus propios brazos para hacer un equilibrio, te vas a caer. Vas a decir, en el nombre de Jesús yo voy a pasar. Y yo sé que si es mi tiempo de morirme, si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. No me importa. Y yo tengo confianza que mi familiares, vecinos, tíos, van a salir de esa enfermedad, ¿verdad? Porque tengo a Dios como mi prioridad y porque sé que Él me va a sostener en el peor tiempo de mi vida, porque es el centro de mis pensamientos, de mis emociones, y porque Él me sostiene. Amén. Entonces, nada de lo que veamos se va a convertir en nuestro Dios cuando tenemos a Dios como prioridad. Entonces, si hay todavía algo en tu vida que dices, bueno, es que sí he puesto esto, quítalo y pon a Dios en el centro. Amén. Dile al que está a tu lado, pongo a Dios en el centro. Entonces, mira, todo lo que está antes que Dios en tu relación con Dios
se convierte en un ídolo. Como ejemplo, miren, esto es bien cierto, y es bien duro. La relación con nuestro cónyuge, ¿verdad? O con la novia, etcétera. Si no priorizamos correctamente, entonces habrá problemas, porque la prioridad de mi esposa debo ser yo, ¿sí o no? Y de ninguna forma puede ni debe de ser otra persona. Y no estoy hablando que mi esposa tenga que estar siempre todo el tiempo aquí conmigo, sino la prioridad de ella soy yo, y de ella, y yo soy para ella, ¿verdad? No puede ser otra persona, hablando de necesidades, etcétera. Pero si es otra persona la prioridad de tu esposa o de tu esposo, ¿qué pasaría? Por ejemplo, que mi esposa, yo llegara y ya hizo unos frijolitos refritos con concha al vecino. Pues, ¿cómo? Ah, caray, ¿no? Y yo esperando un arroz con leche también. Y yo esperando ahí eso. ¿Qué sentirías tú? Dice Mitsu, no manches. ¿Sí o no, Gus? O sea, o al revés, los hombres con las esposas, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos? Y mira, y esto es bien cierto, sucede lo mismo con nuestro Dios. Y aquí pon atención, sucede lo mismo con nuestro Dios. ¿Qué crees que Él piense cuando mira o nos mira y nota que la prioridad que tenemos no es Él? Dios ese que sacó al pueblo, ese que se cruzó, está bien. Bonita historia. Y nos desbalanceamos hacia lo que no debemos de tener como prioridad. ¿Qué crees que sienta Dios? Después de haber pasado ese sufrimiento por ti y por mí, y que digamos, pues es domingo, mejor me quedo acostado. Viendo a Cruz Azul perder. Ya les tocaba a los... Ya les tocaba. Otras cosas. Por ejemplo, que Joana no lo hace y Ángeles tampoco, pero que preferirían ganarse, no sé, 200 pesos en unas uñas que escuchar una palabra que les va a ayudar para toda la vida. Como les dije, ayer yo estaba un poco desubicado en la cuestión de resolver los problemas que ahora hay, ¿verdad? Como les digo, económicos, morales, pues de que mi esposa no está conmigo, la veo por videollamada, le digo, cuídate, ponte la máscara, use cubreboca, que no se acerque tu mamá. Lo más difícil para mi suegra es dejar de hablar. Le dije, si habla, que te hable por teléfono de arriba. Y los que la conocen me van a dar la razón, que hasta marea luego mi suegra. Y le estoy diciendo esto porque no está. No es cierto. Entonces, todo eso viene a ser una carga. Y Dios me dijo, ¿qué te preocupa? Y luego, súmale a eso que mi hermana con el hígado ahí taponeado, en el nombre de Jesús se destapa. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y déjame orar, voy a subir al grupo una oración. Y ahí como pude, de veras, mis dedos estaban como tiesos, amado, con la preocupación en mi corazón. Yo dije, Señor, ayúdame. Me dice mi esposa, ¿sabes qué? Necesitamos un baumanómetro. Le dije, pues aquí tenemos uno, pero es que ya no funciona. Y yo así de, ¿qué vamos a hacer? Bueno, espérame. Y le habla la tía de mi esposa le dice, hija, ya les deposité para un baumanómetro. Me dice mi esposa, ¿puedes ir a comprarlo? Yo con la prédica encima. Ahorita voy, vamos a la farmacia del ahorro, regresa. Entonces todo eso, amado, viene a ser un desequilibrio. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Tranquilo, yo estoy a cargo. Y empezó a llegar los mensajes de ánimo y económicos. No voy a decir que no, ni voy a decir, eso no me importan, no se importan, ¿verdad? Y me sentí muy bien. Y Dios me dijo, ya ves, tranquilo, sigue escribiendo. Ya, qué bueno, gracias, Señor. Entonces, yo quiero que valores este mensaje, amado, porque es para ti.
es para ti, para que pongamos y sigamos poniendo a Dios como prioridad. Que no viene de mi intelecto, que no viene del corazón de Dios para tu vida, ¿verdad? Entonces, amado, aquello que le otorgamos mucho tiempo es lo que reconocemos como valioso, como digno. Por lo tanto, a lo que le dedicamos el mejor tiempo se traduce en aquello que tiene nuestro mayor afecto. No estoy diciendo que empieces a descuidar, por ejemplo, si tú le das algo precioso a tu esposa, que digas, no, ya no te voy a dar esto porque Dios, no, un balance, ¿verdad? Sí, voy a dar esto a mi esposa, pero ¿sabes qué? Mi tiempo con Dios. Amo a mis hijos, amo a mis nietos, pero mi tiempo con Dios. Amo mis cosas que estoy haciendo, mi negocio, lo que hago, mi tiempo con Dios. En la mañana me despierto para irme a trabajar, mi tiempo con Dios. Señor, gracias porque me permites ir a trabajar para mi familia. ¿Sabes lo que me encantaba a mí cuando yo me iba a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, a cumplir con mi obligación de trabajar en ese tiempo, la que tenía como obligación? Yo veía a mi esposa y a mis hijas bien dormidas a la hora que yo me iba. Y yo les daba gracias a Dios por eso. Le decía, Señor, gracias que ellas pueden estar tranquilas mientras yo me voy a trabajar. Guárdalas, guarda mi salir y mi entrar. Bendice mi trabajo. Dame sabiduría para poder atender a todos los clientes que yo más pueda. Y de una forma correcta, profesional. Porque eso le agrada a Dios también, ¿verdad? Prioridades. Entonces, si amamos a Dios, le deberíamos de dar nuestro mejor tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque eso escogiste hoy. El mejor tiempo del domingo se lo voy a dar a Dios. Amén. Mateo 22:37. Porque lo que vimos fue en el Antiguo Testamento. Y podemos decir, bueno, eso ya pasó de moda porque fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Señor Jesús lo enfatiza. Y dice, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38, y este es el primero y grande mandamiento, ¿verdad? Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, amado, el Señor Jesús vino y lo enfatizó. Estos versículos entonces se deben de convertir en el fundamento de nuestra relación personal con Dios. En mi relación personal con Dios, ¿a quién debo de amar primero? A Dios. ¿A quién debo de darle gracias primero? A Dios. Yo te aseguro, amado, y Naomi, que es la única jovencita aquí junto con Itzel, yo les aseguro, bueno, las otras no quise decirles así, o sea que, ya la regué. Dice Javi, sí. No, quise decir como que juventud. No, ya no le voy a dejar así. Porque dice la novia de José, chinga. Allá Luz también. Pásale. Me refiero a que si ustedes tienen planeado, que yo creo que sí, tener un esposo, ¿verdad? Y tener hijos, esta es la fórmula para que su familia crezca correctamente, con un buen cimiento. Y te lo digo porque yo tengo 36 años de casado. ¿Mi Gus cuántos tienes? 42. ¿Qué matrimonios has escuchado que duren tanto últimamente? ¿Verdad que no? Los viejitos son sabios. Los viejitos somos sabios, ¿verdad? Porque está la roca. Ese sería otro tema. Porque tenemos a la roca puesta como cimiento. Pero lo más importante es que hemos sabido decir, Señor, tú eres primero. Tú eres primero. Y entonces tus hijos, como dice la Escritura, si tú pones como padre, y los que tienen hijos, pones a Dios como tu prioridad sobre todas las cosas, tus hijos, dice la palabra de Dios, que van a crecer como robles, como árboles verdes plantados junto a corrientes de aguas, que su hoja no deja de dar fruto. Es una promesa. ¿Tiene un costo? Sí tiene un costo, pero se puede hacer. Amén. A esto, amados, si aún me falta establecer una relación con Dios. Tú dices, bueno,
Sí, reconozco que hay prioridades que no he puesto. ¿Cómo le hago para que Dios sea mi prioridad? Punto número 1, escuchando a Dios, leyendo y meditando su palabra como punto número 1, porque voy a tener la comunicación con Dios y Él me va a decir lo que tengo que hacer. En su palabra o por medio de otra persona. Dice Deuteronomio 13:4, no lo busques, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardará sus mandamientos y escuchará su voz, a Él servirás y a Él seguirás. Traducido en otra traducción, ahora sí que en otra traducción, dice que yo seguiré al Señor Dios, voy a andar con Él, a Él voy a respetar, guardaré sus mandamientos, escucharé su voz, a Él serviré y a Él le seguiré. Y en el tiempo de los israelitas, amado, Dios les había advertido que no escucharan a los falsos profetas o a cualquiera que tratara de hacerlos adorar a otros dioses, porque había también en ese tiempo, aun cuando esa persona fuera, fíjate, un amigo íntimo o un miembro de la familia, a menudo la tentación de abandonar los mandamientos de Dios se puede infiltrar astutamente en nosotros, muy a menudo de cualquier forma astuta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que saquemos a Dios de nuestras prioridades o de nuestra primera prioridad. Puede que esta infiltración, fíjate, no llegue como con un grito, ¿verdad?, para distraerte, sino como una duda susurrante. ¿Cómo es que le haces caso si ve su vida? Se enferma su suegra, ¿verdad? ¿Cómo crees que susurrantes, ¿verdad? Si ni has crecido, ¿ya para qué vas? Antes estabas mejor. Y eso pues desde que salió el pueblo de Egipto, los demonios se los decían a los que iban con Moisés. Ve el Éxodo, ahí dice, ¿verdad? Estos susurros, amados, pueden ser muy persuasivos, especialmente si vienen de seres queridos. Cuando esos seres queridos dicen: pues ¿a qué vas a la iglesia si no cambias? Ya bien me lo han dicho, ¿verdad? Es que ven a cuidar a mi mamá en domingo o en sábado, el fin de semana es cuando más trabajo. Pues ven, ¿eso qué? Eso no importa. Como diciendo que esto no vale. Y hermanas y hermanos, es primero tu madre. Y si fuera mi trabajo, o sea, digo, un trabajo como el que tenía antes, te apuesto que no lo dirían, porque mis hermanos trabajan y no les dicen eso. Entonces demeritan la prioridad que yo tengo. Aguas. Puede ser el compadre, puede ser tu suegra, tu suegro, no sé, pero cuidado de que te traten de desviar del camino de Dios como prioridad. Para esto, amado, debemos de saber y guardar en el corazón que el amor a los parientes en general no debe de tener prioridad sobre nuestro amor y sobre nuestra entrega a Dios. Balance, no estoy diciendo que ahora vamos a desdeñar a nuestros parientes, pero ellos no pueden venir a decirme que Dios no sea mi prioridad, porque no les voy a hacer caso. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿por qué esto, amado? Porque lo primero es lo primero. Dile que está a tu lado, lo primero es lo primero. Y para atacar estos dardos de fuego del enemigo, porque decimos, bueno, es que vino el diablo y me lanzó unos dardos de fuego. Ya vimos lo que es un dardo de fuego, lo que realmente la palabra quiere decir. Un dardo de fuego que te dice, no pongas a Dios como prioridad. Es como la lanza que le lanzó Saúl a Daniel, que se clavó en la pared. Así está definido un dardo de fuego. Entonces el diablo y sus huestes no van a venir a amenazarte con darditos de esos que tienen plumitas y se pegan en un juego ahí en la pared. No son así, amado. El diablo va a venir con todo contra ti, con lanzas que van a querer, junto con esa lanza, pegarte a la pared y clavarte ahí para inutilizarte. No está jugando el diablo. No está jugando.
Amén. Entonces, lo primero es lo primero, y debemos de estar atentos a esas susurrantes voces enemigas, ¿verdad? ¿Cómo? Alejándolas en el nombre de Jesús, en oración a Dios, ¿verdad? Y descubrir a cada día lo que Dios quiere hablarme por medio del estudio diligente de su palabra. No hay de otra. Si no leemos la Biblia, tú y yo no vamos a poder ir en contra del enemigo. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, sí, pero a veces confirma la lectura que tú tienes en tu tiempo, ¿verdad? Deuteronomio 15:4 te lo leo. Dice, entre ustedes, miren, lo que es cuando uno pone a Dios como prioridad. Pon mucha atención. Dice, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendición en la tierra que Él mismo te da. Poniendo a Dios como prioridad, que dice no debe de haber pobres. Y mira que en el pueblo judío hay mucha gente, muy poca gente pobre. Muy poca gente pobre. Dice mi hermano, ay, es que esos judíos casi son dueños de Polanco, casi no sé qué. Pues porque tienen una promesa y le chambean, ¿verdad? Y aman a Dios. Eso es básico. Y la creen. ¿Crees tú, haciendo énfasis en lo que dijo Ángeles, crees tú que si pones a Dios como prioridad vas a salir de los problemas económicos? Claro que sí. ¿De los problemas con tus hijos? Claro que sí. ¿De los problemas en tu trabajo? Claro que sí. ¿De los problemas de enfermedad? Claro que sí, porque yo voy a pasar mi cuerda floja con el balance que es Cristo, porque va al centro de mi vida, ¿verdad? Me dice, algo se está haciendo para la derecha, algo se está haciendo para la izquierda, derechito, y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? Dice, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Y así será, siempre y cuando, aquí están las letras chiquitas, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios. ¿Y qué nos falla a veces? Obedecer. Y no solo dice que siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios, dice, y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Y ya no nos gustó. ¿Verdad? El Señor dice que haciendo esto te bendecirá como lo ha prometido, y Dios no miente, dice por ahí en la Escritura también, porque no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Qué precioso, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Poner a Dios como prioridad, ¿verdad? Lo primero es lo primero, y Dios nos pone en lo primero, no por cola, sino por cabeza, ¿verdad? Entonces, lo primero, amados. Y seguimos todavía con el punto de establecer nuestra relación personal con Dios. Pero ¿cómo le hacemos? El punto número 2, el primero es ponerlo en nuestra relación diaria, ¿verdad? El segundo es hablando con Él en oración, adoración y alabanza. Filipenses 4:6, no lo busques, dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 4:6, Filipenses 4:6. Que nada te distraiga, que las enfermedades no te distraigan. Pon delante de mí, dice el Señor, todo lo que te acongoja y yo te voy a ayudar a resolverlo, ¿verdad? Dando gracias por eso. Y en este versículo, mira, Pablo hablando a los filipenses, también hoy a nosotros nos habla y nos aconseja que cambiemos nuestras preocupaciones en oraciones. Estoy preocupado, oro. Tengo este temor, oro. Así como está, Señor, fíjate que tengo miedo de esto, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto,
Vamos a preguntarle al que está a nuestro lado, ¿quiere usted preocuparse menos? Así con todo respeto, ¿quiere usted preocuparse menos? A ver, quiero ver qué pregunta. ¿Quiere usted preocuparse menos? Miss, Por favor. ¿quiere usted preocuparse menos? ¿Sí? ¿Quiere usted preocuparse menos? ¿Quiere usted preocuparse menos? Pues entonces ore más. Así de sencillo. Contéstale, ore más. Y en el momento que empecemos a preocuparnos, hagamos un alto y oremos más. Y si es en lenguas, mejor. Amén. Entonces lo primero es lo primero. Vamos a hacer una sola idea cerrando estos puntos. Estas acciones nos van a llevar a reconocer y a conocer que si le conocemos ya a Dios, harán que le conozcamos más, porque nos vamos a meter más en su carácter, en su mente, su propósito para mi vida diaria y para la tuya. Lo primero en mi vida debe de ser Él, y por lo tanto esto derivará en amarlo, obedecerle cada vez más. Prioridades. Marcos 12:29, ya vamos a ir terminando. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, avivados, el Señor nuestro Dios, Marcos 12:29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El 30, y amarás al Señor tu Dios. Estas 4 palabras anótalas si estás escribiendo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento, dice Marcos. Ahora lo vimos antes en Lucas, ¿verdad? Prioridad. Dice la primera parte, o la primera palabra, con todo tu corazón. Es que mi novio o mi novio ocupa mi corazón. Pues ahora lo vas a sacar. Y ahora lo va a ocupar Dios. ¿Quién dijo amén? Eso. Allá. Abusados. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué quiere decir esta palabra aquí de corazón? Dice que esto se refiere a los pensamientos, a los sentimientos y a la mente. La palabra cardia, corazón, con todo tu corazón. Está bien que tengas al noviecito, a la noviecita, a tus hijos o a tu esposa en tu corazón, sí, porque es parte del sentimiento, pero no debe de ser la prioridad de tu corazón, ni los pensamientos, ni lo que la mente juega contigo a veces. Debe de ser el Señor, con todo tu cardia. Amén. La segunda palabra es alma, y es del griego suje, y que es persona, ser, vida, muerte, alma y ánimo. Hasta con la muerte, los hijos de Dios lo ponemos como prioridad, porque dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Suje, ¿verdad? La tercera palabra es mente, con mi mente, dianoia, del griego dianoia, y es mi facultad mental. Señor, ¿qué quieres que yo haga en este asunto? ¿Cómo quieres que trate a este cliente? ¿Cómo quieres que maneje en la López? ¿Me meto al Mexi? ¿O me espero? ¿Verdad? ¿Quieres que empiece a aventarles el coche a todo el mundo? ¿O respeto? Facultad mental. El que hace todo lo contrario de lo que les dije, le falta facultad mental. Bolas. ¿Verdad? Dice que también esta parte de mente ocupa o su disposición, la disposición para atender las cosas de Dios o a mi prójimo, mi entendimiento y mi pensamiento. Y la última palabra es fuerza, y es ishus, y es potencia y poder. Con todo lo que yo tengo voy a adorar a Dios y voy a ponerlo como primer punto en mi vida, ¿verdad? La visión de priorizar correctamente. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo es que yo tengo que priorizar correctamente? Tú vas a leer en casa Lucas 10, del 38 al 42. Lo vas a leer en casa. Y ahí tú vas a ver cómo es que tienes que priorizar correctamente.
porque allí vienen muchos puntos que te van a servir en tu estudio y además que tú vas a decir, órale, esto es priorizar, no desbalancearlo. Y se trata Lucas 10:38 de Marta y María, ¿verdad? Ella, Marta y María, dice el Señor Jesús ahí, parafraseando el texto, que Marta y María, llegó el Señor Jesús a su casa y lo iban a atender, ¿verdad? ¿Y qué hizo Marta? Se fue a preparar la comida, barrer, limpiar para que el Señor Jesús estuviera cómodo. Y yo creo que lo que quería el Señor Jesús era platicar con ellas. Y le dijo, Marta, al Señor, ¿qué no ves a mi hermana que está de floja allá a tus pies escuchándote nada más? Y le dice el Señor, es que María escogió la mejor parte. ¿Qué te dice eso? Calma en tu corazón. Prioridades. Cuando lo leas te vas a dar cuenta. ¿Y qué puntos podemos sacar de esto? Servir a otros es muy elogiado en la Biblia. Yo sí te sirvo y es elogiado en la Biblia. Servir es correcto, pero en este caso lo que podemos aprender es que estaban en juego las prioridades. Tenemos que escuchar las enseñanzas de Jesús como primera prioridad en nuestra vida. No afanarme si no tengo nada hecho el domingo y va a llegar mi suegra. Pues que se espere. ¿Verdad? Que se espere. Entonces, amados, ¿cómo demostramos que vamos verdaderamente a Dios y queremos poner sus enseñanzas primero? Primera de Juan 5:3, no lo busques, anótalo, primero de Juan 5:3 y te lo voy a leer. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no me son gravosos. ¿Cuál es uno de sus mandamientos que podemos poner en práctica los domingos? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, respetar a tu esposa, respetar a tu esposo, respetar a tus hijos, que tus hijos te respeten. De esa forma nos vamos a dar cuenta si estamos poniendo a Dios primero, ¿verdad? Si nuestro pensamiento no es, ay, pues hoy no oro, hoy no leo y mejor hago otra cosa. Un tiempo con Dios y después haces lo que tienes que hacer. Amén. Otro, guardar sus mandamientos porque, bueno, ya lo vimos, no son gravosos. Tenemos que ponerlos por obra, no solamente guardarlos, porque a veces somos bien chistosos, amados. Decimos, sí, tengo los mandamientos de Dios bien guardados, pero ni los pongo en práctica porque ni los encuentro, de tan guardados que están, ¿verdad? O si o no, tenemos un montón de chuches en la casa que no, esto me va a servir, y vamos guardando, y terminas comprando lo que tienes guardado. Es lo mismo con los mandamientos, los guardamos pero los ponemos en práctica, ¿verdad? Amén. Amén. 2, deleitarnos en su palabra y en su obra, en sus mandamientos. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. 5 dice, pero el que guarda su palabra, levanta la mano, el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y es perfeccionado. O sea, nos va a ir perfeccionando en el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Si yo digo, yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, ando como Él anduvo. Amén. ¿Cómo demostramos entonces que amamos a Dios verdaderamente? El punto número 3 sería no colocar prioridades, asuntos o cosas equivocadamente. Y te voy a leer Lucas 9:57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿No? ¿Dónde hemos oído eso? En muchos lados. Te seguiré, Señor, hasta el fin del mundo. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas yo no tengo ni dónde acostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos,
y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás, y el que mira hacia atrás no es apto para seguirme. ¿Estás duras, verdad? ¿Qué podemos ver en esto, amado? No es literal que se murió el papá y pues lo dejes ahí, no. O sea, es un ejemplo de lo que está en el corazón del hombre, ¿verdad? Comodidad física, buscar prosperidad, anteponer a sus familiares antes que a Dios. Ninguna de estas cosas en sí mismas son equivocadas o son malas, porque primero, o sea, debemos de ver por nuestra familia, claro, como veíamos hace un rato. Sin embargo, Cristo está exponiendo una enseñanza medular aquí en Lucas, que para estos hombres Dios no era su prioridad. Quizá a lo mejor lo vieron hacer milagros, hacer maravillas, y dijeron: no, pues yo me pego a ¿verdad? Para que, pues a ver si se me pega algo. Pero el Señor constató aquí que Dios no era su prioridad. Porque dice Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas se vuelvan y las nubes se vuelvan tras la lluvia. ¿Qué es esto? Aquí en Eclesiastés nos está diciendo: pon a Dios como tu prioridad, porque va a haber días que ya no vas a poder hacer mucho por el Señor, por la vejez, por lo que sea, ¿verdad? Así es que con la juventud que tenemos hoy, tenemos que poner esas fuerzas en priorizar las cosas de Dios. Amén. Entonces, joven aquí se refiere a la fuerza, al ímpetu. Si tú dices: yo voy a hacer esto dentro de la iglesia, hazlo. Si Dios ya te puso en el corazón, como me decía Dora en la mañana, después de que viene de las 3:30 de la mañana de salir de su trabajo y llega aquí a las 9, 8:30, pastor, si quiere yo vengo a hacer la limpieza. Y digo, no porque sea aquí Dora ni quieren ensalzar a Dora, pero si todos fuéramos así, ¿verdad? Y créeme que Dora no es cristiana de años como yo, ¿eh? Ella tendrá 2 años, ¿no? 3, creo. ¿Y cuántas veces tú y yo nos acostamos a las 11, 12? Ay, no está re bonito el día para quedarse aquí acostado, viendo History Channel, los secretos oscuros de la Biblia. Al fin es cristiano, ¿verdad? ¿Sí o no, amados? Y no porque no lo veas, porque también se aprende. Eso que están diciendo ahí es puro chorro, porque la Biblia dice lo contrario. Prioricemos. Dile al que está a tu lado: prioricemos. Y no me voy a cansar de decirlo, amado. Aquí no te voy a decir, a llenar tu corazón de mentiras. De no te preocupes, prosperidad y bienes, y te va a ir bien todos los días de tu vida, porque Dios así lo marca. Tú solamente, pues tú vente y aquí, pues ahí medio sirves a Dios y medio te alegras con nosotros, pero que esto se llene. Y sales peor de lo que venías, porque no recibiste una palabra que te dijera: aguas con lo que estás haciendo, porque no te va a llevar a nada correcto. O sigue con lo que estás haciendo, porque eso te va a seguir llevando por un buen camino. Y eso, amado, es lo que ustedes escogieron hoy. ¿Te sirvió la prédica? Sí. ¿Te sientes culpable? Pues no, ¿verdad? Porque pues a todos nos dio. Cuando yo le estaba haciendo, amado, unos cogotazos que me estaba dando el Señor, ¿verdad? De priorizar. ¿Verdad? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos
y vamos a orar. ¿Qué pasó, amigos? No, nada más quería decirle. Una vez en una prédica que escuchamos. Nada más comentarle que en una prédica escuchamos alguna vez que nos decían: ¿Vienen a oír la verdad? ¿Quieren escuchar la verdad? ¿O quieren escuchar lo que ustedes quieren oír? Eso es, y es muy cierto. ¿Quieres escuchar la verdad o quieres escuchar lo que quieres escuchar? ¿Verdad? Dios nos ama y nos da tiempos de refrigerio, porque lo dice la Biblia. Y en esos tiempos de refrigerio es donde tú y yo disfrutamos de la vida. Disfrutamos de nuestros hijos, de nuestro trabajo, ¿verdad? De nuestro coche, manejar, ver el paisaje. No estoy diciendo que ahora nos vamos a encerrar como monjes en nuestra casa, ¿verdad? Tampoco es eso. Pero sí que, como dice Gus, yo quiero escuchar lo que Dios quiere hablarme al corazón. Porque hay áreas de mi vida que necesitan cambiarse todavía. A pesar de tener 40 años en el Evangelio. O Dora que tiene 3 o 4 años, ¿verdad? O como ustedes. Todos tenemos que cambiar y aprender diariamente. Pero mucho está en la prioridad que pongamos. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Verdad? Nuestra prioridad debe de ser Dios. Debe de ser Dios. Amado Dios, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú seas nuestra prioridad, Señor, que nos alertes, Padre, cuando estemos, Señor, caminando fuera, Señor, de tu voluntad. Queremos, Señor, procurar, Señor, que buscarte, Señor, que sea nuestro primer motivo, Señor, de buscarte. Que no nos preocupemos, Señor, en las cosas que tienen solución, porque tú, Señor, les has dado solución. Queremos, Señor, también que, como buscar el reino, tu reino primero, y que las otras cosas van a ser añadidas, Señor. No nos queremos conformar a este siglo, Señor, sino queremos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, Señor, porque queremos comprobar tu voluntad, que tu voluntad es perfecta, Señor, y es agradable además. Porque sabemos que donde está nuestro tesoro, Señor, allí está también nuestro corazón, Señor. Por eso, amado Dios, no queremos estar afanosos, sino queremos que nuestras peticiones sean conocidas delante de ti, Señor, con toda oración, con todo ruego, en acción de gracias. Porque queremos que la paz, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor, y queremos salir convencidos de que tú, Señor, nos guardas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana. Y queremos, Señor, orar por esta semana que viene. Queremos pedirte que tú estés como prioridad en ella, Señor. Que cada cosa que hagamos, Señor, la pasemos, Señor, por tu criterio, por lo que tú quieres o por lo que tú pienses que se pueda hacer. En el nombre de Jesús. Yo te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis amados que está en este lugar y por los que no vinieron también. Quiero agradecer, Señor, por la vida de Griseta, Señor, que nos acompaña en esta mañana, y por la vida de cada uno de los que están en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, amado Dios, y agradecemos también por los diezmos, las ofrendas, por las ofrendas para la renta de este lugar y para cada una de las cosas que se necesiten, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Amén y amén. Mi oración es mi voto sonar, con todo lo que soy, con todo lo que tengo voy a amarte. Sí, Señor. Voy a amarte.
Con toda mi alma, corazón y mi mente, te doy mi adoración y vengo a clamar, voy a amarte. Gracias, Señor. Voy a amarte. Esta es mi oración, es mi voto solemne. Esta es mi oración, es mi voto solemne. Con todo lo que soy y todo lo que tengo, voy a amarte. Puedes pasar Voy a amarte. a sembrar. Toda mi alma, corazón y Gracias. mente, te doy mi adoración y vengo a clamar, voy a amarte, voy a amarte. Pon tu mano en el corazón y dile: Señor Jesús, te pido que me perdones, porque realmente no ha sido mi prioridad. Yo quiero ponerte como primer lugar en mi vida, Señor. Primero porque me amaste, porque moriste por mí, porque te sacrificaste por mí y porque hasta la última gota de tu sangre derramaste a mi favor, Señor. Y en segundo lugar, Señor, porque quiero aprender más de ti y porque quiero, Señor, predicar el Evangelio a toda persona, Señor, que conozca o tenga la oportunidad de hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Y hago este pacto contigo, Señor, porque sé que va a ser bueno para mi vida, para la vida de los míos, para mis hijos y para mi descendencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Con todo lo que soy y todo lo que tengo, voy a amarte. Gracias, Señor Dios. Voy a amarte. Con toda mi alma, corazón y mi mente, te doy mi adoración y vengo a clamar, voy a amarte. Sí, Señor. Gracias. Voy a amarte, Señor. Voy a amarte. Voy a amarte. Voy a amarte. Dile con todo tu corazón: voy a amarte. Voy a amarte. Voy a amarte. Amarte, Señor. Voy a amarte. Cristo, yo soy. Gracias, Señor. Gracias. Por siempre no quiero nada Gracias, Señor. que estar contigo, Cristo, yo soy. Por siempre no quiero nada más que estar contigo. Quiero estar contigo. Gracias, gracias, Señor. Voy a amarte, Señor. Gracias, Señor Dios. Dile, profetiza a la que está a tu lado y dile: tú vas a poner a Dios. Así dile: tú vas a poner a Dios Vas a como poner prioridad prioridad a partir de hoy. a partir de hoy. Dale un aplauso al Señor en